Los pellets industriales son pellets de biomasa empleados como combustible en centrales eléctricas o en calderas industriales. El mercado del pellet industrial ha experimentado un gran incremento en los últimos años, previéndose que se mantenga en estos niveles de crecimiento para los próximos. Actualmente, los principales países consumidores de pellet industrial del mundo se encuentran en Europa, destacando Holanda, Dinamarca, Bélgica, Suecia y Reino Unido, mientras que los principales productores de pellets industriales son Estados Unidos, Canadá, Rusia y países bálticos. Para aprovechar las oportunidades de este mercado, en el año 2010, en el Principado de Asturias, un consorcio público-privado comenzó a trabajar en el proyecto denominado Pellet In, que tiene como objetivo el diseño y fabricación de un pellet industrial competitivo para ser utilizado industrialmente como biocombustible. El proyecto busca fabricar un pellet industrial de calidad más barato que el pellet de uso doméstico y que pueda ser utilizado como combustible en centrales eléctricas o calderas industriales. La Fundación Asturiana de la Energía coordina este proyecto, cuya dinámica de trabajo comienza con los investigadores del Instituto Nacional del Carbón, los cuales fijan las proporciones de la mezcla y las materias primas de este pellet. Con estos datos se trasladan a la fábrica de Pellets Asturias en Tineo, donde se fabrican los pellets que posteriormente son probados en la caldera de lecho fluido de la central térmica de La Pereda, propiedad de Unosa. Los pellets industriales comercializados para generación de electricidad en Europa están sometidos a unas restricciones de calidad marcadas por las principales compañías eléctricas consumidoras. Para conseguir un pellet que se pueda comercializar, el INCAR seleccionó y analizó las materias primas disponibles en el área de influencia, fundamentalmente serrín de pino, castaño y chopo. A todas ellas se les realizó un análisis inmediato y elemental y se calculó su poder calorífico. Los resultados mostraron cómo las materias primas seleccionadas se podían utilizar para fabricar pellets industriales, presentando un poder calorífico adecuado y un contenido en cloro, azufre y cenizas bajo, admisible por el mercado eléctrico, pero no lo suficiente para el mercado doméstico. Una vez analizadas las materias primas, se fabricaron pellets a partir de mezclas de las mismas en una instalación semipiloto. Los pellets fabricados se sometieron a diversos ensayos para valorar sus principales características. Uno de los parámetros de calidad más importantes de los pellets es su resistencia mecánica o durabilidad. En los ensayos de durabilidad se determinó que las mezclas de pino con chopo presentan valores de durabilidad superiores a las de pino individual, apreciándose, por tanto, efectos sinérgicos en el comportamiento de las mezclas. Definidas las materias primas y sus mezclas, de modo que cumplan con estándares europeos para el pellet industrial, se pasó a la fabricación en una planta comercial como la de Pellets Asturias. La fabricación de pellet industrial produce un mayor desgaste en los equipos y también produce un mayor riesgo de rotura en las máquinas. También tenemos mayores paradas en el proceso de producción. Esto es debido fundamentalmente a que las materias primas que se emplean vienen acompañadas de cortezas, piedras y arenas que no aparecen durante el proceso de pellet doméstico. El proceso de fabricación del pellet industrial en la planta de Pellets Asturias se inicia con la recepción del material y el astillado en una astilladora de cuchillas. A continuación, la astilla se pasa por un molino triturador de donde se obtiene el serrín. El serrín pasa a la banda de secado, donde se reduce su nivel de humedad hasta niveles del 10%. El material húmedo se distribuye uniformemente sobre la banda transportadora y un ventilador fuerza la circulación del aire caliente para evaporar el agua contenida en la materia prima. El proceso permite escoger el grado de humedad del material final, regulando la velocidad de la banda. El material seco es ahora dirigido a la etapa de molienda definitiva en un molino de martillos, de donde se obtiene la denominada harina de serrín. La harina se introduce en las máquinas pelletizadoras, que prensan y extrusionan el material a través de la matriz para obtener los pellets. Las matrices empleadas para la fabricación de pellets industriales son de 8 milímetros de diámetro, diferentes a las del pellet doméstico, que son de 6 milímetros. Una vez obtenidos los pellets, es necesario someterlos a un proceso de enfriamiento que evite que se degraden y así conseguir la resistencia mecánica adecuada, que está limitada para el mercado eléctrico en un 97%.
El principal uso, actualmente, de los pellets industriales es como combustible para generación eléctrica en plantas convencionales de carbón. La capacidad de fluidificación del pellet y sus características homogéneas favorecen que puedan ser quemados en la caldera ajustando mínimamente los parámetros de operación. Unosa, en su central térmica de La Pereda, realizó varias pruebas de cocombustión de pellets industriales con carbón para analizar la respuesta de la planta. Se ensayaron caudales en continuo de pellets industriales de 3, 6 y 9 toneladas hora a través de un sistema auxiliar de alimentación de biomasa a la caldera que utiliza los alimentadores de carbón existentes. En el proceso, los pellets llegan a la central en big bags y son izados con un polipasto para descargarlos sobre un tolvín auxiliar. La extracción del tolvín se realiza a través de un tornillo sin fin colocado en la base que transporta los pellets hasta una plataforma vibrante para repartirlos entre dos de los alimentadores de la caldera. Las pruebas de generación eléctrica realizadas indican que la sustitución de hasta un 30% del combustible habitual de la central por pellets industriales no produce anomalías en el funcionamiento normal de la planta. En cuanto a las emisiones de gases, se apreciaron ligeras disminuciones en las emisiones de metales como el níquel, el plomo, el zinc y el ácido clorhídrico, aumentando ligeramente las emisiones de cloro. El consumo de pellets industriales potenciará el uso de los residuos de biomasa, sobre todo de origen forestal, lo que favorecerá el aprovechamiento de los recursos autóctonos, la reducción de la dependencia energética exterior, el incremento de la actividad económica en el medio rural, la generación de empleo y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético. Todo esto anima a los socios del proyecto Pellet In a continuar trabajando en el fomento del uso de la biomasa en instalaciones industriales. El proyecto Pellet In está siendo desarrollado por el Instituto Nacional del Carbón, CSIC Incar, el fabricante de pellets, Pellets Asturias, la empresa Unosa y la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, que actúa como coordinadora del proyecto. El proyecto está financiado parcialmente por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del subprograma Impacto, mediante fondos procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y fondos propios.